Bienvenidos a mi canal, donde desentrañamos los secretos, las noticias más jugosas y los romances más apasionantes del mundo del espectáculo. Yo soy y estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. En el vídeo de hoy, vamos a sumergirnos en un escándalo, o casi un escándalo. Vamos a hablar de una revelación que ha sacudido a los fans de las series turcas, especialmente a los seguidores de dos nombres propios, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Sí, el título lo dice todo, y si no se lo esperaban, agárrense porque la bomba está a punto de explotar. ¿Están listos para descubrir la verdad detrás de la confesión de Engin Akyürek? ¿Quieren saber qué fue lo que lo llevó a decir que casi se casa con Tuba Büyüküstün? Prepárense para un viaje lleno de emociones, rumores y, por supuesto, mucho drama turco. Pero antes de empezar a destapar todos los detalles jugosos, quiero pedirles algo muy importante. Si son nuevos por aquí, o si ya son viejos lobos de mar de este canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de los vídeos que subimos. Tenemos mucho contenido increíble en camino, y no quiero que se pierdan nada de lo que está por venir. Suscríbanse ahora mismo. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Como saben, Engin Akyürek es uno de los actores más queridos y respetados de Turquía. Su talento, su carisma y su físico, ¡ay, Dios mío!, han conquistado a fans en todo el mundo. Tuba Büyüküstün, por su parte, es una de las actrices más bellas y talentosas del país, conocida por su elegancia y su profesionalismo. Ambos han protagonizado varias series que han sido un éxito rotundo, tanto en Turquía como internacionalmente. Pero lo que quizás muchos no saben, es que entre ellos existió una relación, que estuvo a punto de llegar a algo más. Y ese algo más era el matrimonio. La confesión, que circuló por varios medios y redes sociales, causó un revuelo tremendo. Fue como si el mundo de las telenovelas se hubiera detenido por un instante. La verdad es que esta información, aunque suene impactante, no surgió de la nada. Los rumores de un posible romance entre Engin y Tuba siempre han existido, especialmente después de sus colaboraciones en pantalla. ¿Recuerdan las series que hicieron juntos? Eran explosivas. La química entre ellos era innegable, la tensión sexual se sentía a través de la pantalla, imposible no sospechar. La gente empezó a imaginar, a fantasear, a soñar con que su amor traspasara la ficción. Y claro, los medios de comunicación, siempre hambrientos de noticias y exclusivas, se encargaron de alimentar esos rumores. Fotografías juntos, declaraciones ambiguas, gestos cariñosos, todo sumaba a la especulación. La prensa turca es muy dada a esto y a veces la realidad y la ficción se mezclan de forma muy extraña. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Por qué Engin Akyürek confesó que casi se casa con Tuba Büyüküstün? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, no es tan sencilla. La información se basa en una entrevista que Engin supuestamente concedió a un medio, pero, ojo, hay que tomarlo con pinzas. Es importante recordar que muchas veces los medios sensacionalistas pueden exagerar o incluso inventar informaciones para generar más clics y vistas. La supuesta confesión de Engin, al parecer, revelaba detalles sobre una relación secreta que ambos habrían mantenido. Hablaba de encuentros clandestinos, de sentimientos profundos y de una decisión tomada, que finalmente no se concretó. Según esta versión, la presión mediática, las agendas ocupadas y posiblemente el miedo a arruinar sus carreras, habrían sido los factores determinantes que los llevaron a tomar caminos separados. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es pura invención de los medios, o hay algo de verdad? Lo cierto es que hasta el momento, no se ha confirmado ni desmentido oficialmente por ninguno de los dos actores. Ni Engin ni Tuba se han pronunciado abiertamente sobre el tema, lo cual, por un lado, alimenta la especulación y por otro, les da un cierto aura de misterio. Sin embargo, hay que tener en cuenta algunas cosas. En primer lugar, la privacidad es algo muy valioso para ambos actores. Son figuras públicas, sí, pero tienen derecho a proteger su vida personal. Además, la industria del entretenimiento en Turquía, como en muchos otros lugares, es muy competitiva y despiadada. Si esta historia fuera cierta, exponerla públicamente podría perjudicar sus carreras. Por otro lado, es importante recordar que Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün son grandes profesionales. Ambos han demostrado ser personas muy respetuosas y cuidadosas con su imagen pública.
Es poco probable que se pronunciaran abiertamente sobre un tema tan delicado, a menos que fuera absolutamente necesario. En todo caso, la supuesta confesión de Engin ha generado un debate interesante. ¿Es posible que dos actores que comparten una química tan intensa en pantalla puedan desarrollar sentimientos reales? ¿Es la ficción un reflejo de la realidad o simplemente un producto del guión? La verdad es que aunque no sepamos a ciencia cierta si Engin y Tuba estuvieron a punto de casarse, lo cierto es que su conexión es innegable. Su trabajo juntos ha sido memorable y su talento ha conquistado a millones de personas en todo el mundo. Y ahora, para que no se queden con la intriga, les voy a dar mi opinión personal. Creo que es muy probable que entre ellos existiera una gran atracción, una conexión especial. Es lógico, pasan horas juntos, comparten momentos íntimos en el set, y las emociones que transmiten en pantalla son muy fuertes. Pero de ahí a que casi se casaran, quizás es una exageración. Quizás fue un romance fugaz, una historia que quedó en el terreno de la amistad, o simplemente una buena estrategia publicitaria. Nunca lo sabremos con certeza. Lo importante es que nos dejaron un legado en la televisión turca, con personajes inolvidables y momentos que nos hicieron soñar. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos explorado la supuesta confesión de Engin Akyurek sobre su relación con Tuba Büyüküstün, desmenuzando los rumores y analizando las posibles causas y consecuencias. Hemos hablado de la química entre ellos, de la presión mediática y de la importancia de la privacidad en la vida de los famosos. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo haciéndolo. Recuerden que este es mi punto de vista y que cada uno puede tener su propia opinión. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Engin y Tuba estuvieron a punto de casarse? ¿Creen que hubo algo más que una amistad? Déjenmelo saber en los comentarios. Compartan sus teorías, sus opiniones y todo lo que se les ocurra. No olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Tenemos mucho contenido increíble por venir, y no quiero que se pierdan nada. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Hola de nuevo, chismosos y chismosas. Aquí estoy, de vuelta con ustedes, para seguir profundizando en este jugoso tema. Sé que la noticia de la supuesta confesión de Engin Akyurek sobre Tuba Büyüküstün ha generado un montón de preguntas, y estoy aquí para tratar de responderlas, o al menos, para alimentar aún más la curiosidad. Cara guiño. Como ya mencioné, la química entre Engin y Tuba es innegable. Para quienes no estén tan familiarizados con las series turcas, déjenme refrescarles la memoria. Ambos actores han compartido créditos en producciones que marcaron un antes y un después en la televisión turca. Sus interpretaciones, su profesionalismo y, por supuesto, la chispa que desprendían juntos, los convirtieron en una de las parejas más queridas y comentadas. Pero, ¿cuáles son esas series que nos hicieron suspirar y que alimentaron los rumores de un romance fuera de la pantalla? Pues la más emblemática, sin duda, es *** Kara para Aşk ***. En Kara para Aşk, Engin Akyurek interpreta a Ömer Demir, un policía dedicado y con un gran corazón, mientras que Tuba Büyüküstün da vida a Elif Denayse, una diseñadora de joyas de una familia adinerada. Sus vidas se cruzan de manera trágica cuando la prometida de Ömer y el padre de Elif son encontrados asesinados. A partir de ahí se ven obligados a unir fuerzas para descubrir la verdad, y por supuesto, el amor surge entre ellos. La serie fue un éxito rotundo. La trama, llena de misterio, intriga, romance y acción, cautivó a audiencias de todo el mundo. Pero más allá de la historia, lo que realmente enganchó a los espectadores fue la conexión entre Engin y Tuba. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban en pantalla, todo indicaba que había algo más que una simple actuación. Las escenas románticas entre Ömer y Elif eran simplemente espectaculares. La tensión sexual, la pasión, el amor, todo se transmitía de una manera muy natural y creíble. ¿Y cómo olvidar esos besos? Eran de esos besos que te hacen creer en el amor verdadero. La gente no tardó en empezar a fantasear con que esa química traspasara la ficción. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y mensajes de fans que soñaban con verlos juntos en la vida real. Pero Kara para Aşk no fue la única serie en la que compartieron.
También se rumoreó sobre un posible proyecto anterior, pero fue Kara para Aşk la que realmente consolidó su imagen como una de las parejas más deseadas del mundo de las telenovelas turcas. Es importante recordar que la industria del entretenimiento en Turquía, como en muchos otros países, es muy propensa a crear expectativas y a generar especulaciones. Los medios de comunicación saben que el público adora los romances, y no dudan en alimentar los rumores para atraer más atención. Así que, ¿es posible que la química entre Engin y Tuba fuera real? Absolutamente. Es muy común que los actores desarrollen sentimientos por sus compañeros de trabajo, especialmente cuando pasan tantas horas juntos y comparten momentos íntimos en el set. La profesión de actor exige una gran dosis de vulnerabilidad y conexión emocional, lo que puede facilitar el surgimiento de sentimientos. Pero, ¿hasta qué punto esos sentimientos pueden llegar? ¿Es posible que llegaran a enamorarse perdidamente y a plantearse el matrimonio? Esa es la gran pregunta que por el momento no tiene respuesta definitiva. Lo que sí sabemos es que ambos actores son muy reservados con su vida privada. Han sabido mantener una cierta distancia de los focos, protegiendo su intimidad. Esto, por un lado, les ha permitido mantener una imagen de profesionalismo y, por otro, ha alimentado aún más el misterio en torno a ellos. Volviendo a la supuesta confesión de Engin, es importante analizarla con cautela. Como ya dije, la información proviene de una entrevista que no ha sido confirmada oficialmente. Los medios de comunicación, a veces tienden a exagerar o a distorsionar la realidad para generar más impacto. En este caso, es posible que la entrevista haya sido real, pero que la información haya sido manipulada o sacada de contexto. También es posible que se trate de una invención total, creada para generar polémica y atraer la atención. Si la supuesta confesión fuera cierta, es probable que Engin haya hablado de una atracción, de una conexión especial, de un romance fugaz, pero no necesariamente de un matrimonio frustrado. Es más creíble pensar que hubo una historia de amor, que quedó en el terreno de la amistad o que por diferentes motivos, no llegó a concretarse. La presión mediática, las agendas apretadas y, por supuesto, el miedo a arruinar sus carreras, podrían haber sido factores determinantes en la decisión de no seguir adelante. La industria del entretenimiento es muy competitiva, y los actores suelen ser muy cuidadosos con su imagen pública. Un romance expuesto a la luz pública podría generar controversia, afectar sus proyectos y, en definitiva, perjudicar sus carreras. Pero más allá de la verdad o la mentira, lo importante es que Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün nos regalaron momentos inolvidables en la televisión turca. Su química, su talento y su profesionalismo los convirtieron en una de las parejas más queridas y respetadas del mundo. Y como siempre digo, el misterio es parte del encanto. Quizás nunca sepamos la verdad definitiva sobre su relación, pero eso no impide que sigamos soñando y fantaseando con la posibilidad de un romance que traspasó la pantalla. Así que, amigos, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo algo más que una amistad entre Engin y Tuba? ¿Creen que estuvieron a punto de casarse? Déjenme sus comentarios. Me encanta leer sus teorías y debatir sobre estos temas. Y recuerden, no se olviden de darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes y secretos del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.